¿Qué significa la réplica? Significa hacer trabajos muy similares a mi objeto de estudio. Es decir, yo busco un trabajo que sea similar. Por ejemplo, yo estoy haciendo sobre el Toxocara canis que infecta en los parques de la ciudad de Abancay. Ya, ese es mi estudio, pero yo encuentro otra tesis muy parecida a esa. Entonces, lo único que tengo que hacer es referenciarlo, ¿verdad? ¿Y para qué me va a servir esa tesis? Para ver qué metodología han utilizado, cómo han hecho la parte descriptiva propiamente dicha de los datos, de la recuperación de la información, todo ello. Entonces, es importante esa parte. Muchos no lo tomamos, pero sí es importante determinar estas fuentes, estos textos, estos autores que han trabajado sobre nuestro tema de investigación. Responde siempre a la pregunta ¿en qué momento se encuentra la investigación en relación con el problema a investigar? Es decir, ¿hasta dónde se ha avanzado con este trabajo de investigación? ¿No es cierto? Por último, dice, implica leer, analizar y seleccionar algunos términos. Sí, pues implica leer bastante. Provecho. Algunos autores, y en internet también encontré, alguna señora dice, 5 mitos que se deben eliminar de la investigación científica. Uno, el primer mito dice, es mejor investigación si se lee bastante. Yo también digo que eso es un mito. Lo que yo pienso más bien ahí es que hay que saber captar, hay que saber extraer lo importante de un trabajo de investigación. Es decir, si yo voy a calificar o voy a procesar la información, a mí lo que me está interesando ahí es la data. Y si no tengo la data, podría decir, oye usted, ¿cuál es la metodología que usted ha utilizado? Eso es lo que me sirve, ¿se dan cuenta? Entonces, pero eso implica leer. Yo, por lo tanto, no estaría de acuerdo con eso que dicen, ¿no? Mito de eliminar que tenemos que leer si queremos investigar. Yo creo que sí tenemos que leer y bastante sobre el tema de investigación, porque en primer lugar nosotros nos vamos a convertir en un experto sobre la temática, porque se supone que mínimamente lo he estudiado 4 meses, si no es más. Por lo tanto, yo domino el tema y yo soy el especialista en eso, porque yo he hecho mi tesis en eso, ¿verdad? Entonces hay que tener bastante cuidado con todo ello. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Nos dice, ¿para qué sirve el estado del arte? Hemos dicho, enriquece la investigación, ampliar el conocimiento sobre el problema, sobre nuestro tema de investigación, evitar repetir investigaciones ya realizadas. Esto hay que tomarlo con pinzas porque el carácter científico de la investigación estamos indicando que es la replicabilidad. Es decir, si yo lo replico, es válido el trabajo de investigación. Claro está, cada uno sabrá conservar la parte de, por ejemplo, cuando hay conflictos de intereses, debe conservarse ese interés. El interés debe dejarse por un lado o para un lado, ¿no? Yo no voy a repetir un trabajo por el interés que yo tenga. El interés mío queda a un lado. Lo que va a pregonar más es el interés comunitario, ¿no? Si hay necesidad de trabajar algo, se trabaja ahí, pero no se debe colocar esa información que nosotros tenemos que nos pertenece hacia los demás. En cuanto al contenido, dice investigaciones realizadas del mismo tema o similar.
esa parte de las investigaciones del mismo tema o similar, por ejemplo, si yo estoy trabajando con una planta y estoy proponiendo esa planta como una especie de complemento alimenticio, vamos a suponer, para el ganado porcino, pues ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasa si yo no encuentro ese producto que yo estoy probando? Por ejemplo, que sea una planta. Vamos a poner el nombre de la planta X. Y yo no encuentro, pues, trabajos similares con esa X en porcinos. Pero sí encuentro trabajo con esa X en vacunos. Pero sí encuentro trabajo de esa N en otras especies. El carácter científico de la replicabilidad me dice que yo sí puedo utilizar toda la metodología esa, el método, todo ello, pero lo que no puedo copiar son los resultados. No puede haber replicabilidad de resultados. ¿Por qué? Porque el individuo es uno solo. No son dos, no son tres. Entonces hay que tener cuidado esa parte. ¿Ya? Lo similar, lo parecido a un trabajo es el carácter científico. Lo que no se debe repetir son los resultados. El marco teórico lo puedo compartir si... Ahora, si van a tener el problema del Turnitin, bueno, hay que bajarle, hay que decir lo mismo, pero con otras palabras. ¿Qué más? Bueno, ¿qué se debe consultar? Yo mis tesis, trabajos de grado, publicaciones académicas, elementos a tener en cuenta, dicen métodos y técnicas utilizadas, concepciones teóricas usadas y resultados obtenidos. Acá ya estamos hablando de un procedimiento para redactar los antecedentes. ¿Listo? Busca organización de información. Vamos a poner que nosotros encontramos como información una tesis. Yo no voy a leer toda la tesis. Estamos diciendo que solamente hay que leer el resumen. Antiguamente, muchos agarrábamos el resumen, todo el resumen, le colocamos control C, control V y ya acabamos con nuestro antecedente. Hoy en día ya no piden eso. Con ese problema del Turnitin y todo eso, ahora piden que ese resumen, que bien es cierto, es válido, entonces nosotros tenemos que redactar eso con nuestras propias palabras para que se entienda. Ahora, si no podemos concentrarnos, no vamos a poder, por ejemplo, resumir todo aquello, entonces va a estar mal el trabajo, lo va a identificar el Turnitin. Entonces, ese resumen que nosotros vamos a copiar, hay que, por así decirlo, hay que volverlo a resumir. Hay que quitarle ciertas cosas y hay que ser fríos en la forma de redactar. Sí, para la búsqueda de información hay que acostumbrarnos a ver en qué base de datos puedo utilizar para la búsqueda. ¿No es cierto? Se supone que ustedes han seguido un curso de eso, al inicio del semestre han estado dictando estos buscadores, todo ello a los alumnos. Pero si no lo han hecho el curso, bueno, no hay problema, ¿no? Ustedes pueden hacer su propia organización. ¿Por qué dice que ahí la base de datos hay que organizar la investigación? ¿Por qué? Porque simplemente se ha visto, se ha observado, principalmente ha observado esto en que los investigadores, los chicos, los autores, el que está haciendo su tesis, o el que está realizando su proyecto de tesis, como no quiere leer mucha información porque fue a internet, hizo clic y aparecieron como 2.000 o 3.000 trabajos, imagínense si la otra persona se pone a leer los 2.000 trabajos. ¿Cuándo lo va a terminar? ¿Se dan cuenta?